Muy bien, buenos días, cuarto año de secundaria. En esta oportunidad vamos a ver el tema de matrices. Más que determinantes, vamos a ver el tema de matrices. Los determinantes es una operación, ¿no?, que se realiza dentro de las matrices, pero primero vamos a definir lo que son las matrices, ¿ya? ¿Qué es una matriz? Dice, definición, una matriz real es un conjunto de números reales arreglados en filas y columnas en forma de rectángulo. En otras palabras, una matriz es un ordenamiento rectangular de elementos, ¿no? En filas y columnas, ¿no? Es un ordenamiento rectangular. Por ejemplo, ¿dónde se utilizan generalmente las matrices? En el comercio. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pedido, yo puedo, por ejemplo, hacer un pedido, a ver, vamos a poner un ejemplo de prendas de vestir. Puedo colocar de repente en esta columna de acá. Estas son con la columna es 3 9, siguiente columna 5 menos 4, ¿no? 3 menos 9, 5 menos 4. Columnas es así, vertical. Filas, debes entender, acá está indicado, mira, columnas es así, vertical. Filas son así, horizontal, ¿de acuerdo? Estas columnas pueden representar de repente prendas diferentes. Por ejemplo, acá puede ser polos, aquí pueden ser de repente pantalones, por decir así, ¿no? Las filas de repente horizontales pueden representar colores, ¿no? Ciertos colores, ¿no? Por ejemplo, de un cierto color por acá, de otro color por acá, ¿no? Color rojo, por ejemplo, por acá color negro, qué sé yo, ¿no? Tres pantalones de ese color, ¿no? Cinco pantalones de ese color, ¿no? O cinco polos, perdón, de ese color, ¿no? Y así puedo ordenar, ¿no? Para eso más que nada sirven las matrices, ¿ya? Para dar un orden cuando de repente se quiere realizar pues pedidos, qué sé yo, en el comercio, o de repente quiero contabilizar y quiero de repente ordenar de manera, digamos, más estructurada, cuando de repente tengamos varios criterios de seleccionar, ¿no? Por ejemplo, te decía hace un rato, puede ser prendas con colores, qué sé yo, puede ser costo, cantidad, qué sé yo, ¿no? Bien, bien. Continuemos. Entonces, de manera general, una matriz es un ordenamiento rectangular en filas y columnas. Las filas, no te olvides, es horizontal, columnas es vertical, así, hacia abajo columnas, ¿no? Las filas son así, horizontal, ¿sí? Derecha, izquierda. Arriba, abajo, columnas. Bien, por ejemplo, acá yo tengo una matriz de cuántas filas. Una, dos, tres, cuatro filas, ¿no? Hay cuatro filas acá. ¿Cuántas columnas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco columnas, ¿no? Entonces acá le vamos a dar un orden, ¿ya? Le podemos dar un orden. El orden podría ser así, entonces, a ver. Siempre va primero el número de filas por el número de columnas. Te decíamos, hay uno, dos, tres, cuatro filas. Acá sería cuatro. 4 por, vas a colocar aquí por número de columnas, 1, 2, 3, 4, 5, allá, 4 por 5. Eso sería su orden, ¿de acuerdo? Su orden, 4 por 5. Quiere decir que hay 4 filas y hay 5 columnas, ¿correcto? Listo. Bueno, acá se está señalando los elementos, ¿no? De la fila 1, ¿quiénes son sus elementos? 3, menos 2, 0, 2, 1, ¿no? Y así, ¿no? De la columna 3, por ejemplo, ¿quiénes son sus elementos? Columna 1, 2, 3. 0, menos 2, menos 5, 3, ¿no? Esos son los elementos. Muy bien. Cuando nosotros queramos simbolizar o representar una matriz, siempre va a ir acá una letra mayúscula, ¿sí? Entre llaves o paréntesis, como quieras llamarlo. Aquí van a ir al final el orden, ¿no? Esto me indica la cantidad de filas. Recuerda, la primera es, ¿qué cosa? Filas, ¿no es cierto? Filas, F de filas. Y la segunda que era columnas, ¿de acuerdo? Esto es columnas, columnas. Es filas por columna, no te olvides, ¿ya?
Profesor, ¿qué pasaría si me piden de esta n, colocan así n 3, 4? Se refieren que D es el elemento de la fila 3 y columna 4. ¿Ya? 3, 4, fila 3, columna 4. Elemento que pertenezca a la fila 3 y columna 4. Fila 3, a ver, identificamos fila 3, 1, 2, 3. Fila 3 y columna 4. 1, 2, 3, 4. Ah, ya, sería este de acá, ¿no? Este elemento de acá pertenece a la fila 3, 1, 2, 3 y columna 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, n3, 4 sería 3, ¿no? Si yo quiero hallar, por ejemplo, n1, 2, allá, fila 1, columna 2. Fila 1, columna 2. ¿Sería este menos 2 o no? Este de acá sería lo que me estarían preguntando, ¿no? Acá sería menos 2, ¿no? Menos 2. Correcto, menos 2. Y así puedo completar lo demás, ¿ya? Un elemento cualquiera se representa como n, i, j. Este i, ojo, este i es fila, este j es columna, ¿ya? Fila, columna. Por ejemplo, acá el i puede ser, ¿qué valores? El i es la fila, el i puede tomar 1, 2, 3, 4 valores, ¿no? Puede ser del 1 al 4, ¿no? Porque hay 4 filas. Y el j, que es la columna, puede tomar 5 valores. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Bien. Esta matriz, por ejemplo, tiene 1, 2, 3 filas. Ahí está, 3. ¿Cuántas columnas? 1, 2, 3, 4. 3 por 4 sería, ¿no? ¿Por qué representó acá como IJ, ¿no? AIJ. Este es un elemento, este AIJ representa cualquiera de estos elementos. Y ese 3 por 4 me indica la cantidad de filas en total, cantidad de columnas en total, ¿no? Si una matriz tiene m filas y n columnas, se dice que es una matriz de orden m por n. Exactamente. El orden está aquí afuera, ¿ya? En el ejemplo anterior, A era una matriz de orden 3 por 4, así es, 3 filas con 4, ¿no? Acá 3 con 4, ¿no? El número de filas es igual al número de columnas, entonces se dice que la matriz es cuadrada y que su orden es n. Cuidado con esa definición. Cuando el número de filas es igual al número de columnas, la matriz se llama matriz cuadrada. Y el orden ya no sería, por ejemplo, si tiene 2 filas y 2 columnas, ya no sería 2 por 2, simplemente el orden sería 2. ¿No? Se sobreentiende que filas es igual a columnas porque ya te están diciendo que es una matriz cuadrada, ¿sí? Esa rectangular pasaría a ser cuadrada. Por ejemplo, ¿no? Aquí tengo 2 filas y tengo 2 columnas. Esta matriz es una matriz cuadrada de orden 2, digo, porque hay 2 filas y 2 columnas, ¿no? Si A es una matriz cuadrada, la diagonal principal de A está formado por los elementos. Por ejemplo, la diagonal principal, ya, esto viene a ser diagonal principal, ¿ya? Estos elementos pertenecen a la diagonal principal de P, ¿ya? Diagonal principal. Profe, ¿y quién es la diagonal secundaria? Esta de acá es la diagonal secundaria. ¿Ya? Diagonal secundaria. Diagonal secundaria. Ya, para cuando hablemos de diagonales hay dos. La principal, que tiene este sentido, y la secundaria es la otra. Se llama traza de una matriz a la suma de los elementos de la diagonal principal. Eso es importante. Traza de M quiere decir que vas a sumar los elementos de la diagonal principal. 2 menos 4. Eso sale menos 2, ¿no? Menos 2. Entonces la traza de esta diagonal es menos 2. ¿Cómo se obtiene? Sumando los elementos de la diagonal principal. Matrices iguales, dice. Dos matrices A y B son iguales si lo son todos los elementos que ocupan en la misma posición. A ver, te explico acá. Por ejemplo, si estas dos matrices son iguales, entonces debo igualar, ¿no? 2, 2, menos 1, menos 1. O sea, deben reflejarse lo mismo a la derecha, ¿no? Correcto, miren, para que esas dos matrices sean iguales, si les estoy diciendo que son iguales, entonces 2 es igual a A, X es menos 2, Y es 3 y B es menos 1, ¿no? Eso es lo que se está planteando aquí, ¿ya?
Bueno, algunas matrices especiales, por definición, es matriz nula cuando todos los elementos son ceros. Matriz diagonal cuando la diagonal principal tiene elementos diferentes de cero y todos los demás son ceros. ¿Qué más tenemos? Matriz escalar cuando las diagonales, cuando los elementos de diagonal, en este caso dice, son iguales, ¿no? Cuando los elementos de la diagonal principal son iguales y los demás son ceros, ¿no? La matriz identidad es muy importante, ¿ah? La matriz identidad es una matriz escalar de orden 2 para empezar. De orden, perdón, es una matriz del tipo cuadrada, perdón. Y sus elementos de la diagonal principal siempre son 1, ¿no? Siempre son 1. 1, 1, 1, por ejemplo acá. Muy bien. ¿Qué es una matriz cuadrada? Matriz transpuesta. La matriz transpuesta se obtiene, dice, cuando permutamos las filas por las columnas. Es decir, las filas se cambian por columnas. Por ejemplo, 1, 2, 3, ahora pasaría así en columna. 1, 2, 3. Esta fila 4, 5, 6 pasa a ser la segunda columna. 4, 5, 6. ¿Cómo se simboliza? Con una T arriba. ¿Cómo se lee? Transpuesta o matriz transpuesta de A, ¿no? AT es la transpuesta de la matriz A. Bueno, si queremos sumar dos o más matrices, simplemente basta que tengan, la condición es que tengan el mismo orden. Deben tener el mismo orden. Simplemente se suman los elementos así como están, ¿no? Resta de matrices, igual, con la suma. Multiplicación por un escalar. Este número 3 es un escalar, es un valor, digamos, que no es una matriz, es un valor único, ¿no? Este 3 multiplica cada uno de ellos. Lo que viene a ser producto de matrices ya yo lo voy a explicar en clase, ¿sí? Muy bien, hasta ahí vamos a avanzar la parte teórica. Pueden repasar ustedes. Y en el Zoom ya vamos a ver algunas cositas o definiciones complementarias, ¿ya? Ahí nos quedamos entonces. Me gustaría que copien hasta dónde. Bueno, eso sí, se van a demorar seguramente copiando. Básicamente hasta donde he explicado, ¿no? Hasta ahí, hasta las 7, ¿sí? Hasta ahí copiaría. Bien, ahí nos quedamos, chicos. Ahí nos quedamos. Cualquier cosita en el Zoom, ¿ya?